Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte, radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos la 30, Radio Nacional. ¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy, por internet para el mundo. Estamos en Facebook, en donde estamos, por ex, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Suscríbete que es gratis, mirá en donde estamos y ayudás a difundir todas estas investigaciones, toda esta tarea periodística de defensa de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, de nuestras libertades individuales, porque el concepto de libertad está implicado de libertad individual, si no, no hablaríamos de libertades. No existe la libertad de grupos sociales. La libertad de la sociedad se da si los individuos son libres. Bueno, eso plantea el liberalismo. Y cuando hablamos de liberalismo, hablamos de una teoría filosófica abierta, de un sistema de ideas precisamente de libertades, abierta a la discusión, abierta a la permanente revisión de cada postulado, de cada pensamiento, si no, no seríamos liberales, ¿no? El liberalismo no plantea dogmas, para nada, pero sí tiene en su teoría, inclusive ya teorías científicas como la teoría de la economía, por ejemplo, teorías económicas, desde la escuela, evidentemente, austríaca, desde la escuela del liberalismo, con Karl Menger a la cabeza, y con toda la teoría inclusive de mercado, la teoría económica, la teoría micro y macroeconómica, que eso también es lo que viene a cambiar mi ley, todo eso está fácticamente comprobado. Tiene una harto comprobación empírica, tiene sustentabilidad empírica en la historia. Por eso se habla de que el dato mata al relato, es más del economista eso, pero también se puede decir que el dato mata al relato en cuanto al funcionamiento de una sociedad más libre, con un sistema jurídico, un orden jurídico que responda a los mandatos de una constitución como la nuestra, con la separación de poderes como corresponde, con un sistema de justicia, una justicia que efectivamente nos dé garantías individuales cumpliendo con la igualdad ante la ley, con el principio de inocencia hasta demostrarse lo contrario, con la seguridad jurídica, con las garantías de un proceso atravesando todas las instancias formalmente preceptivas para dar garantía a una sentencia judicial, que la elaboración de las leyes comulgue con todo ello, que no discrepe. Bueno, esa es la pugna que se está viviendo, es estructural y sistémica. Eso planteó el candidato Milei cuando llegó a la presidencia y llega con la vara alta de una retórica de cambio desde lo estructural y sistémico. No viene a administrar un periodo más, no viene a ser un administrador de un periodo más de gobierno. Se ha planteado en una editorial de Carlos Pañi, en La Nación, esa editorial que él hace los días lunes, esto fue ayer, la siguiente pregunta: ¿el poder es la imagen social del mandatario llegando con 10 o más personas en su derredor? ¿Ese es el poder? Porque esto no pasa con Javier Milei. Lo que sí sucede, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner, con Sergio Massa, con otros mandatarios del mundo que llegan con un séquito de personas, todas muy bien vestidas, con sus carpetas, con sus tablets, celulares, lo rodean, van apareciendo y en medio de ellos aparece el primer mandatario o aparece de pronto el gran ministro de Economía de tal país, dando esa sensación de poder, una imagen social del poder. Pañi refiere lo siguiente: con Milei esta imagen social del poder se rompe. Ya ahí hay un gran cambio, una disrupción, se rompe y se convierte en un solitario con una carpeta, como si fuera de pronto un agente de negocios, como si fuera un gestor en la ciudad vieja, acá en Montevideo, con su trajecito o su saco, su camisita, el saquito y una carpeta. De pronto es el contador de una empresa, o el gestor, o el procurador, o un administrador de empresas que está trabajando en el día a día, como cualquiera de nosotros.
Es el hombre que está solo, que camina solo, de traje y con una carpetita. Esa es la imagen que da Milei. Se convierte en un solitario, con una carpeta, un hombre común, como cualquiera de nosotros, actuando socialmente. ¿Esto define en algo la naturaleza del poder político de Milei? ¿Puede ser esto definidor? Detalles de lecturas hay a montones en estos temas, como les decía, en esta era global de la información que nos abruma, de la información digital, de la información a través de medios de comunicación, de los grandes medios que tamizan lo que en las 24 horas va sucediendo en el ámbito cotidiano ya de las redes sociales. Detalles de lecturas de hechos, apariencias políticas según convenciones sociales del poder, la imagen social del poder. Ahora bien, ¿el poder radica en la imagen social? O digámoslo así, ¿esa imagen social está sostenida por un poder precedente y ulterior a la vez al cual esa imagen social representa? Ahí cambia la pregunta. ¿Esa imagen social es el emergente de un poder ya establecido que la precede y a su vez también la continúa? Con esto quiero decir que si acaso esa imagen del mandatario, llegando con un séquito de 10 o 12 personas a su alrededor, bien vestidos, con carpetas o celulares, llegando en un lugar que tiene un escenario, un púlpito, un atril, con un micrófono para dar una conferencia, no deja de ser eso, una imagen social. Pero esa imagen social es un símbolo y también es un signo que nos está diciendo cómo es ese poder, cómo se comporta ese poder, cuál es la voluntad política de ese poder político. ¿Es el poder la decisión? Ahora viene otra pregunta más sustancial. Esta la hago yo. ¿Es el poder la decisión política tomada por un mandatario respecto a las políticas de gobierno que se deberán desarrollar? ¿Ese poder tiene que nacer del primer mandatario? En nuestro país el primer mandatario es jefe de Estado y jefe de gobierno. El poder es la resolución de voluntad sobre el despliegue de políticas que tendrán, por naturaleza, la impronta indeleble de ser políticas de Estado. Pero ese poder, si es transversal al sistema político, por ser aceptadas como políticas convenientes para el desarrollo del país, políticas energéticas, políticas económicas, políticas de relaciones laborales, donde hay un gran cambio en el mundo, en la sociología de las relaciones de trabajo, y que también está en pugna en esas dos internacionales que se están pugnando modelos de organización de nuestras naciones, una internacional marxista y una internacional liberal. Con esto quiero decir que esas políticas de Estado han tenido que ser necesariamente actos legislativos. Se tiene el poder desde lo que se legisla, pero se tiene el poder desde la capacidad de mandar legislar, de mandar un paquete de leyes, un conjunto de leyes que deberán ser estudiadas, analizadas, revisadas por ese conjunto de legisladores que ya vienen con el mismo propósito de gobierno que trae ese presidente que pretende convertirse en un consagrado estadista. El estadista no es lo mismo que presidente. El estadista es el que viene con una teoría del Estado, que viene con una teoría de su gobierno a su vez, para desplegar tácticas y estrategias de gobierno, entre las cuales las principales están en la, digamos, en el contexto legislativo de la composición o de la negociación para legislar. Es decir, en las estrategias de los acuerdos legislativos para legislar al Estado y desde ahí transformarlo. Es desde ahí que se transforma el Estado en sus estructuras. Eso estructural tan malo que tiene Argentina hay que desmontarlo y estructurar un Estado moderno, ágil, sumamente efectivo, administrado por personas capaces, por los más capacitados en la administración pública, que tenga rendimientos efectivos y que sea un Estado amigo del capital, que libere al mercado, porque sin productividad los países no crecen. La única manera de crecer es con más y más producción, producción de bienes, producción de servicios y salir también de la producción primarizada, producir bienes con valor agregado, producir industria,
producir bienes que tengan un sello propio y que se imponen en el mundo o al menos en un contexto regional, abriendo a su vez a las relaciones comerciales, abriendo y haciendo crecer la balanza comercial de las importaciones y las exportaciones, creciendo el Producto Bruto Interno. Todo eso que se da después como, digamos, la economía macro, todo eso que analizan los economistas, el PBI, el déficit fiscal, las reservas del Banco Central, el tipo de cambio, la teoría económica monetaria vinculada a todo ello, todo eso macroeconómico se organiza de acuerdo a una política de Estado pensada seriamente para un modelo de desarrollo. Y eso se debe legislar, como diría el gran Bruno Leoni, el gran jurista liberal en un libro fantástico que se llama La libertad y la ley. Leoni le decía a los economistas que si no sabían derecho, si no sabían de teoría de Estado, si no sabían de teoría de gobierno, si no sabían algo de filosofía jurídica, no podían ser grandes economistas. Milei va a tener que aprender muchísimo y esperemos que tenga a grandes juristas, expertos en distintas áreas de la construcción del Estado. Juristas expertos en lo financiero ya tributario, en, en lo comercial, en lo laboral, en lo jurisdiccional, el cambio de la justicia para que la justicia dé verdaderas garantías de procesos ajustados a los principios constitucionales de una república liberal. Todo eso se está planteando con Milei. Es la transformación del Estado argentino hacia una república democrática, con un modelo económico de desarrollo, con el principio de igualdad ante la ley, con el sistema de enseñanza liberado de contenidos porque lo pretende universalizar, hacerlo libre, universal, sin hegemonías ideológicas, como tenemos en nuestro país, lamentablemente. Randazzo es un personaje clave, por ejemplo, en la política legislativa respecto a este tema. Randazzo, el de Schiaretti, el peronista clásico, un hombre moderado que se dice habló muchísimo con Milei en todos estos meses en calidad de diputados y que se quedaban extensas horas hablando y hablando de todo tipo de temas y que se ponían muy de acuerdo y parece ser que desarrollaron una especie de amistad, una especie de complicidad en muchos aspectos, inclusive muy bien visto por Schiaretti, dado que Randazzo es un hombre de confianza de Schiaretti, quien le habla muy bien de Milei, le habla muy bien de los planes de Milei, de los proyectos para una república en crecimiento, de los proyectos venturosos para que Argentina salga efectivamente de este desastre, de este agujero negro que la está succionando cada vez más y que se convierta en un país emergente hacia el desarrollo. Así también Schiaretti, así también Martín Giagorda. Milei mirando a Randazzo, ¿será? ¿Será la estrategia de Milei? ¿Será convertir a Randazzo en el gran articulador en el Congreso? ¿El que logre los consensos, las mayorías para sacar adelante esas leyes? ¿El que logre los acuerdos? ¿Será Milei que le otorgará ese poder a Randazzo y Randazzo se convertirá en el legislador del presidente de la República, el legislador del Ejecutivo, componiendo ese legislativo? Y a su vez Milei será dependiente de Randazzo. ¿Qué preguntas, no? ¿Qué dilemas se van planteando? Este es el componente de incertidumbre que yo les decía, que a su vez plantea a un presidente novísimo en el sistema político, que apenas hace 2 años que se integró a la contienda política, que hace 2 años atrás nadie podía prever que Milei iba a ser el presidente de Argentina, que hoy tiene que ir aprendiendo todos estos bemoles de las políticas de Estado, de las políticas de gobierno y de ese complejo andamiaje que tiene un Estado republicano, estamentario, sofisticado, y sobre todo como lo es un Estado gigantesco como el argentino, la octava superficie territorial del mundo, con 2.800.000 kilómetros cuadrados, con todos los climas, con casi 50 millones de habitantes, pero con 45% de pobres, con más de 6 millones de niños en la indigencia, con una deserción estudiantil del 60%, con un default sin reservas el Banco Central, con pérdidas en más de 11.000 millones de dólares, con irresponsables que dicen que se van y no se van, y se quedan y se van, con una transición que está dificultosa, con una transición a través de la cual no se le entregan los números del Estado argentino, las gestiones, los estamentos administrativos, cantidad de empleados.
Milei que plantea privatizar los medios públicos y ya comienzan las asambleas populares. Milei que se enfrentará ya prontamente a los piquetes, a las asambleas populares, a los cortes, a los paros. Eso que, ese músculo flojo de la CGT, ese músculo flojo de los sindicatos de izquierda que pugnan por ese Estado estatista, intervencionista, prebendario, de delincuentes dentro del Estado, estaban muy flojos los músculos que ahora se van a tensar, van a hacer gimnasia y van a empezar a competir fuertemente con el gobierno de Milei. Se dice de él que es un hombre muy racional, me refiero a Randazzo, deberán formar mayorías, el dilema es sacar distintas leyes sobre esas reformas que plantea Milei, leyes financieras, leyes directamente que tengan esas mayorías calificadas como para derogar a ese ministerio, al otro, y componer en otros ministerios, como el Ministerio de la Mujer, leyes que planteen un sistema de enseñanza, por ejemplo, la dolarización, el sistema financiero argentino. El dilema es entonces sacar una ley por cada tema, por cada confín o contexto del funcionamiento del Estado y transformarlo a través de un conjunto de leyes que requerirán mayorías. Randazzo será el articulador. Habrán otros, habrán diputados que podrán articular esto. Se habla también de, de otros diputados que pueden hacerlo. O será sacar una ley ómnibus, en Argentina lo pueden hacer, similar a una ley de urgente consideración acá, donde metés todo en la bolsa, metés todas las áreas del Estado y metés todas las reformas posibles a leyes preexistentes muy reformadas a través de esa ley ómnibus, como en Uruguay existe la ley de urgente consideración. Están los decretos también de urgencia, pero el decreto presidencial requerirá luego convertirse en ley. Bueno, podría tener inconvenientes con una ley ómnibus. Podría tener inconvenientes respecto a una justicia casi invisible que un hombre de su confianza, al que va a poner precisamente el Ministerio de Justicia, que es Cunio. Cunio es un abogado penalista, especialista, que fue compañero de trabajo de Milei durante muchos años trabajando para la empresa Urnequian, que sabe un montón de derecho penal, pero no sabe mucho de una justicia casi invisible que es la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Porque podría pasar que muchos ciudadanos o hasta empresas pudieran acometer con acciones civiles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, acciones de amparo, recursos administrativos, indemnizaciones, acciones reparatorias, etcétera. Mayor productividad, ni que hablar. Se requiere eso, y ese es el modelo que trae. Mayor formación de capital, integración de capitales extranjeros al país, generando más trabajo y trabajo sustentable a su vez desde ese modelo económico de desarrollo, con un Estado que ya es un Estado amigo, colaborador del capital. El capital que desarrolle productividad de bienes o de servicios debe estar en la órbita de la actividad privada, dice Milei, y dicen todos los que van a integrar este gobierno. Milei es un outsider de la política, que no está atado, por ejemplo, a aparatos políticos. Él formó su propio aparato político, haciéndole caso a lo que una vez dijo Cristina Fernández de Kirchner hacía muchos años. Bueno, el que quiera meterse en la política, que arme su partido y se integre. Y así lo hizo. Armó su propio partido y se integró a la actividad política. No está atado, por ejemplo, es un fenómeno novísimo, disruptivo, porque no está atado, por ejemplo, a las políticas de las provincias. Y sin embargo arrasó en esta elección votando, pero muy por encima de su opositor, en todas las provincias que eran peronistas, las provincias del norte argentino, y en todas, de las 24 provincias, ganó en 21, solo perdió en 3, en todas ganó. No necesitó aparato político, no necesitó tener representantes de provincias, no necesitó tener tradición política en esas provincias. Evidentemente es un fenómeno nuevo, pero no solo Milei, es un fenómeno nuevo lo que está pasando en el mundo y en la política, y a través de nuevas generaciones que ya no votan por aparatos políticos, votan por propuestas estructurales y sistémicas de gobierno
por políticas de Estado. ¿Por qué? Porque los argentinos están ultra necesitados de cambiar esta situación de desamparo, de desprotección. Ya no tienen nada que perder y nace el sentido común, el sentido de la necesidad y la vocación de informarse desde los más jovencitos a los relativamente jóvenes. Esos de los 16 a los 45, 50 años ya se comportan de otra manera. Son los que votaron a Milei. Sumó grandes cantidades de votos, un candidato no peronista, con arraigo en el interior, que le quita votos al peronismo, pero que a su vez superó en votos al PRO y a Juntos por el Cambio en la primera vuelta y en las PASO. Es un cambio en la política, pero es un cambio en las formas y en los contenidos de la comunicación. Es un cambio en la cultura social, inclusive de la comunicación. Es un cambio en la estructura y cultura social en las relaciones de trabajo que plantea Milei. Es un producto de la universidad, Milei. Es un economista con licenciatura y magíster y con grado docente y con grado de investigador, con sendos libros de teorías económicas. Es un producto de los nuevos medios de comunicación, de Internet, de las redes sociales, de los celulares, de lo digital, de los nuevos lenguajes de comunicación. Por eso es el rocker. ¡Viva la libertad, carajo! Por eso es. Por eso se viste como se viste, por eso habla con pocas palabras muchas veces, por eso lo editan todo el tiempo en redes sociales, haciendo el trabajo espejo de lo que hacen ejércitos financiados por el camporismo kirchnerista desde las estrategias del Foro de San Pablo. Ahí está la pugna cotidiana, social, de todos los días, que en Uruguay también se da, que todos los días está. Está en las redes sociales, las 24 horas, y no asoma prácticamente en los grandes medios de comunicación que van pasteurizando todo el acontecer político, social, desde esta fermental revolución cultural que se está dando en el mundo a través de los medios de comunicación. Milei cataliza todo eso y se necesita eso en nuestros países. Alguien que catalice toda esa revolución cultural, informativa, de contenidos, con nuevos lenguajes, con nuevas expectativas, con nuevas formas de vida en las nuevas generaciones, los cautivos digitales, los que no tienen trabajo, los que tienen una voluntad más independiente, los que pretenden ser emprendedores, autosuficientes. Está lleno en las nuevas generaciones. Milei cataliza el fin, digamos, o al fin un largo proceso de mutaciones sobre la construcción de un Estado muy intervencionista. Milei cataliza, él es el catalizador de esa necesidad de cambiar estructuralmente a la Argentina. Él cataliza esa necesidad histórica de cambiar sistémica y estructuralmente a la Argentina. Por lo tanto, Milei tiene la vara altísima de ser ya un inminente estadista en toda la región, en todo el continente, como no ha habido en mucho tiempo, porque no los hay. Tenemos, en nuestro país, por ejemplo, tenemos un administrador, un gestor de un Estado neomarxista legislado, sí, por estadistas marxistas como Tabaré Vázquez. Espantosamente, a mi criterio, pero nos legislaron un nuevo Estado. Nos construyeron desde el epicentro del poder político, que es el acto legislativo, una nueva estructura y funcionamiento del Estado, permeando esa estructura y funcionamiento el sistema educativo para formar generaciones de ciudadanos que estén adaptados a este nuevo Estado marxista uruguayo, a este Estado neomarxista o progresista alineado precisamente a la Agenda 2030, cosa que va a desmarcar Milei, que va a extirpar ese proceso histórico en Argentina. Argentina tiene problemas estructurales graves, gravísimos, como los tiene Uruguay, pero Argentina es más grande, es gigantesco como país y tiene muchísima pobreza, se desbarrancó. Uruguay se sostiene en una suerte de equilibrio político, en una suerte de pactos que aún funcionan y que permiten una estructura más estable dentro de este gran cambio neomarxista que hizo el Estado uruguayo, con una universidad de la República que es una usina
de pensamiento progresista marxista en Uruguay. En Argentina se liberará todo eso. Sobre este basamento se va dilucidando en la sociedad la vía de solución a este problema que trasciende gobiernos, trasciende a los acreedores electorales para una nueva administración del Estado o una administración del Estado en tránsito, como ocurre en nuestro país, sino que se va planteando algo mucho más profundo. Recuerden que en nuestro país el presidente dijo, yo no vengo a refundar el país, lo dijo así claramente. Y prácticamente este gobierno se agotó en la LUC, se agotó en ese instrumento. Un fenómeno de dificultosa solución, no cabe duda, lo que plantea mi ley, y en primer término porque tiene que ocurrir que nazca el mensajero claro. Esto en nuestro país, ¿no? Es un fenómeno de muy difícil solución, que acá tengamos un catalizador de las necesidades propias del Estado uruguayo para que se convierta en un Estado liberado, un Estado soberano de derecho que responda a la Constitución y que responda a un modelo económico de desarrollo que es con productividad. Más y más productividad, más integración de capitales, más inversiones, notorias inversiones y un sistema de enseñanza que libere a los estudiantes y que les propenda hacia el conocimiento científico y tecnológico de verdad. Conocimiento científico, tecnológico y un buen uso crítico del pensamiento filosófico, desde la buena formación de una disciplina que se pretendió sacar en este gobierno, como es la filosofía epistémica o la filosofía del conocimiento, la lógica matemática, la ética y la formación ciudadana republicana para ir formando capital humano, ese capital humano que deberá luego tecnificarse, profesionalizarse y que permitirá la movilidad social ascendente. Eso que paparrucheaba Sergio Massa, tomando para consigo consignas liberales, porque él viene de ese liberalismo. Él tomó y capitalizó en esa retórica del debate presidencial ciertas consignas que no les pertenece a él, que está representando hoy por hoy a la otra fuerza, a la otra fuerza. Esto es como la guerra de las galaxias, ¿eh? Esto está Darth Vader por un lado y después los que luchan por la República por otro. Estamos los republicanos por un lado, los republicanos liberales en pos de nuestras libertades individuales, de nuestras garantías, del libre emprendimiento, de la libertad de expresión absoluta, de la libertad de ideas, de la libre discusión, de aceptar las diferencias, y están los totalitarios, que se van camuflando, pero que pretenden tener al Estado como el instrumento de poder del cual vivir como parásitos. Esa es la lucha que se está planteando en el mundo, esa es la batalla cultural. Se trata de un economista liberal, cuando hablamos de Milei, que plantea reformular todo el Estado, achicarlo, y apunta todas sus baterías conceptuales, técnicas, filosóficas, contra las bases doctrinarias del peronismo y del marxismo cultural. Es impresionante lo que está ocurriendo en Argentina. Vamos a seguir con estos análisis. Nos vamos, porque se termina el programa por el día de hoy. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chao.